Bueno, agradecemos las palabras de Marcela Viegas, la jefa distrital de Lomas de Zamora, y le doy la palabra a Nancy Fernández, que los quiere saludar. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Ya algunos los veo reiterativamente, veo que están presentes en varios talleres, así que veo que la cosa les gusta porque están en varios talleres participando y siguen participando. Eh, a ver, yo siento un orgullo muy grande del trabajo que están haciendo los profesores, el equipo directivo del CPEAC, porque, bueno, está marcando un rumbo importante dentro de lo que es el teatro en nuestro distrito y también ofreciendo generosamente este esfuerzo a los distritos vecinos y a todos aquellos docentes que deseen sumarse a estas propuestas. Tal vez a los que ya me escucharon les resulta reiterativo, pero eh, tengo que decirlo para aquellos que no me han escuchado con relación a la importancia de la educación artística en nuestros estudiantes. La educación artística no es un hecho, no es un hecho exclusivamente estético, no es esa cuestión que celebramos, que celebran los docentes cuando, de otras áreas, cuando nos ven trabajar y dicen qué maravilloso, y se sorprenden del hecho estético. No, la educación artística es mucho más que eso. La educación artística es una forma distinta de conocimiento y es una forma no solamente de adquisición de conocimiento para las trayectorias escolares, sino para la vida. En este momento nos encontramos todas las inspectoras y todos los inspectores, ahí veo la presencia de la profesora Mariana Peresigot, directora de la Escuela Estética, una institución muy preciada para nosotros, porque para educación artística la educación estética es la perla, la Escuela de Educación Estética es la perla, ¿no?, de la educación artística, ¿no? Y el trabajo increíble que están haciendo de articulación, ¿no?, con todos los niveles, de instituciones de todos los niveles del distrito. En este momento nos encontramos todos los inspectores trabajando en la intensificación de la enseñanza y en el problema de los alumnos que no han aprendido con esta pandemia y con esta virtualidad que nos enseñó un montón de cosas, pero también nos quitó un montón de cosas, y que ahora, cuando volvemos a la presencialidad, nos damos cuenta de los efectos colaterales, ¿no?, que ha tenido la virtualidad. Cuando parecía que la virtualidad nos estaba ayudando y que estábamos ensayando esta cuestión de que teníamos comprendida la virtualidad y que nos parecía que, cuando llegamos al aula, en la presencialidad, nos dimos cuenta que había un montón de cuestiones que trabajar y un montón de cuestiones que los alumnos no habían aprendido. Entonces, en este sentido, la educación artística es fundamental, porque la forma de abordaje de la educación artística impacta en el trabajo que puedan hacer los docentes de las otras áreas. Entonces, siempre desde mi gestión trabajo en la conformación del equipo de arte de la escuela, porque juntos preparan un dispositivo de proyecto que atraviesa todos los años de la escuela, por ahí en un proyecto que se propongan, y trabaja y hace hincapié en todas estas cuestiones, en donde no solamente ustedes trabajan sus prioritarios, sus contenidos prioritarios, sino que también de refilón implican un aporte al contenido prioritario de otras materias. Y hoy tuve el placer de escuchar al profesor Badalamenti, que hablaba de la importancia de la escuela secundaria, ¿no?, y de la valoración del proceso, ¿no?, como un hecho empresarial. Después escuché a Marisol Tubio, colega, además, inspectora de DIEGEP, pero también profesora del CPEAC, hablando del tema de la ESI y de los contenidos trabajados en forma transversal, ¿no?, y de las reflexiones que tenemos que hacernos todos al momento de trabajar los contenidos, ¿no?, para poder incluir la ESI, que hace tantos años está la ley y parecería que las resistencias todavía continúan y hay que vencer muchas resistencias.
Y yo pensaba, ¿no? Y nosotros podemos trabajar en todo eso, y podemos intervenir en todo eso como docentes, y podemos cambiar todo eso. Miren, yo hace muchos años que estoy en esto, ya llevo 20 y pico de años de inspectora, y siempre creí, y lo sigo creyendo hasta el último día, que la educación artística puede dar vuelta la concepción de la educación en el mundo, en nuestras escuelas. Nuestra escuela puede cambiar si nosotros nos ponemos de acuerdo y trabajamos en un equipo, podemos llegar a transformar la escuela, revolucionar la escuela, porque tenemos todos los elementos para hacerlo. Así que, bueno, espero que aprovechen esta charla que ahora nos va a brindar Mariano, este trabajo de Mariano, que también se lo agradezco, y agradezco a todos los profesores el esfuerzo que han hecho y a todos los invitados, ¿no? que van a venir a aportar. Espero que lo disfruten, que lo aprovechen y piensen que ustedes como profesores de educación artística, los que lo son y aquellos que están invitados y que son docentes de otras áreas, piensen en la educación artística como el aporte, como el aporte a un proyecto de integración de áreas, no como el complemento de un área al proyecto que yo tengo como otra área. La educación artística es integral y se integra en un proyecto de esa manera, integrándose, no complementando otra área. Así que, bueno, a todos les mando un abrazo grande y espero que disfruten este momento tan hermoso que ojalá todos los días hubiera estas reuniones. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias, Nancy. ¿Se acopla? Perdón. Ahí va. Muchas gracias, Nancy. Quiero presentarles, estoy escuchando con atención, ¿no? Perdón. Ahí va, ahora sí. Bueno, quienes han entrado después, veo que está detonado el Zoom. Vamos a hablar así, ¿no? Detonado en serio. Quienes han ingresado mientras estábamos presentando, quiero que pongan en el chat nombre y DNI para la certificación, y vamos a ir rápidamente a la presentación, porque tenemos el honor de tener en el CPA de Lomas de Zamora como docente a Mariano Escobena, profesor también del CPA número 1 de Brown, así que están los dos CPA de zona sur. El profesor Mariano Escobena es profesor de teatro y especialista superior en artes combinadas. Sus investigaciones giran en torno al campo de la didáctica del teatro y la pedagogía teatral. Su trabajo más representativo es Definiciones, Juegos, Acción, el primer diccionario argentino sobre didáctica del teatro. También trabajó como curriculista, se ha desempeñado en el diseño de postítulos docentes, actualización académica en didáctica para el teatro en la escuela. Ha escrito otros libros también, que son muy recomendables, y sobre todo hace un trabajo en el aula, en nuestra aula, en este momento. También es vicedirector de la Escuela Orientada en Teatro número 22, del distrito de Lanús, así que pasea por todos lados, Mariano, y en dicha escuela ha sido profesor de teatro hasta hace muy poquito que asumió la vicedirección, así que tiene una trayectoria también en los niveles, lo cual es muy importante para quien habla de la didáctica, ¿no? Atravesarla. Bueno, sin más preámbulo, y con mucho cariño, los dejo con Mariano. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, estoy un poco nervioso con la presentación, después de haber escuchado también a la inspectora hablar, así que bueno, es todo un desafío. Por suerte veo muchas caras conocidas y queridas, y eso me da un poquito de tranquilidad. Entonces, bueno, espero que esta instancia de conversación, de encuentro,
sea una instancia de enriquecimiento multidireccional y para todos. Así que de a poquito vamos a empezar con esta charla, que bueno, tiene un nombre un poco ambicioso, ¿no? Cuando estaba pensando cómo se podía llamar y sobre qué me gustaría hablar, le puse de nombre los conceptos y las prácticas teatrales como contenidos escolares, ¿sí? Y si bien puede parecer un nombre bastante ambicioso, voy a tratar de ser lo más certero o lo más concreto posible para que esta charla nos sirva, algo que yo siempre digo, como crear un registro de mirada, ¿no? Que es un concepto que a mí me parece que es muy importante y que todo y toda profe de teatro tiene que poder construir para poder reflexionar sobre lo que hace y para poder también no solo contentarse con que una clase haya salido bien, sino con posicionarse como un docente, artista, investigador. ¿Sí? Entonces, luego me preguntaba, digo, ¿servirá de algo? ¿Sí? ¿Servirá de algo ponerse a charlar un martes húmedo, casi lluvioso o lluvioso, ¿sí? Sobre los conceptos, sobre las prácticas teatrales, mediados por las tecnologías, en un contexto tan complejo? Y cuando me senté decía, bueno, eh, creo que sí, que es importante, pero que a la vez tenemos que ser conscientes que todo este contexto complejo nos interpela, nos atraviesa, ¿sí? Y también es importante que podamos pensar en qué encrucijada nos ponemos a hablar sobre didáctica del teatro, sobre pedagogía teatral, ¿sí? Entonces yo pensaba, digo, bueno, estamos tratando de sostener esta charla en el marco de la cultura digital, ¿no? Una posibilidad que hasta hace un tiempo era impensada, mediado, cada uno está en su casa, estamos mediados por la tecnología, y sin embargo, por más que no estemos juntos, estamos presentes, ¿sí? Y esto de alguna manera nos atraviesa, ¿no? En un contexto de una globalización eh, sin precedentes, ¿sí? Bastante descarnada muchas veces, ¿sí? Con un campo cultural en tensión, ¿sí? Muy interpelado por esta crisis sanitaria, por la pandemia, en un contexto de crisis climática y ambiental eh, también fenomenal, ¿sí? En donde se están dando muchas discusiones y hay muchos desafíos en el plano educativo, ¿no? Con fuertes cuestionamientos a la escolaridad y a sus funciones, ¿sí? En un momento muy importante donde se cumplen este año 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación, ¿no? Donde esta ley tan importante para los profesores, para las profesoras de artísticas, donde el arte se eleva al nivel de modalidad dentro del sistema educativo, ¿sí? A 100 años del nacimiento de Paulo Freire, que se han realizado eh, innumerables conmemoraciones en el centenario de su nacimiento, y en un mes preciso, en el mes de octubre, el 1 de octubre, se cumplieron 106 años, ¿sí? Del nacimiento de Jerome Brunner. Y cuando hablo de Brunner, ustedes los que me conocen saben que es como uno de los autores que siempre defiendo y que siempre traigo a clase. Brunner hace en el capítulo 10 de este libro, Realidad Mental y Mundos Posibles, en la introducción a este capítulo 10 se hace esta misma pregunta, ¿sí? Si sirve de algo en tiempos en los que se incendia Roma ponerse a pensar en el lenguaje de la educación, ¿no? Y quería comenzar esta charla leyendo esta pequeña cita que dice así: nos toca vivir en una época desconcertante en lo que se refiere al enfoque de la educación. Hay profundos problemas que tienen su origen en diferentes causas, sobre todo en una sociedad cambiante,
cuya configuración futura no podemos prever y para la cual es difícil preparar a una nueva generación. El tema del lenguaje en la educación puede parecer remoto con respecto a los perturbadores problemas que ha producido el rápido y turbulento cambio de nuestra sociedad. Pero trataré de demostrar que no es perder el tiempo académicamente mientras se incendia Roma, tratar de hallar una clave a esta crisis del lenguaje en la educación. Pues en la médula de todo cambio social se suelen encontrar cambios fundamentales con respecto a nuestras concepciones sobre el conocimiento, el pensamiento y el aprendizaje. Cambios cuya realización se ve impedida y distorsionada por la manera que tenemos de hablar acerca del mundo y de pensar sobre él en el marco de ese hablar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de hablar y de reflexionar sobre qué es el teatro en la educación, cómo es el lenguaje del teatro en la educación, ¿sí? Y para empezar, lo primero que quiero hacer es que cada uno piense, ¿sí? ¿Qué es el teatro para ustedes? ¿Sí? Sinceramente, tratar de poner en dos palabritas, ¿sí? Yo ahora voy a habilitar, aprovechando que estamos en esta charla mediada por las tecnologías, voy a habilitar una nube de Mentimeter, ¿sí? Con una encuesta, y ustedes en esa encuesta van a tener dos posibilidades de respuesta, ¿sí? Y traten de responder desde lo personal, ¿qué es el teatro hoy para ustedes? ¿Sí? Si me aguardan, denme tiempo porque soy una persona no muy tecnológica. Ahí va, ¿eh? Yo voy a poner ahora, no sé, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Voy a poner en el chat de Zoom el link para que puedan contestar. Ahí vamos. Bien, ahí en el chat les colgué, cliquen sobre ese enlace y les va a aparecer esta encuesta. Respóndanla, yo mientras voy a compartir la pantalla para qué es el teatro para ustedes. ¿Sí? Hoy, siglo XXI, en este momento que estamos saliendo de la pandemia, y yo voy a empezar a compartir pantalla. Ahí creo que se ve, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bien, bárbaro. Yo mientras voy leyendo en voz alta para todos los que no pueden visualizar, ¿sí? ¿Qué es el teatro para mí? Y empiezan a aparecer con distinta intensidad, pero se ve fuertemente la idea de expresión, de libertad, de pasión, posibilidad, ¿sí? Trabajo colectivo, corporalidad, espacio de lucha, jugar a ser, una ventana, ¿sí? Poco a poco se va conformando esta nube de palabras con el aporte que
que todos vamos haciendo, ¿sí? Alternativa, pasión, reflexión activa, territorio, acción, ¿sí? Emoción, pensar realidades, comunicación, expresión, vida, juego, comunicación, creo que ya lo dije, lúdico, reflexión activa, me encantó esa, ¿sí? Transformación, transformador de la realidad, imaginación, posibilidad, espacio de expresión, ¿sí? Exploración. Empiezan a aparecer un montón de palabras que de alguna manera nos van como conformando, haciéndonos pensar qué es esta actividad tan compleja y tan apasionante a la que llamamos teatro, ¿no? Y siempre cuando uno se pregunta qué es el teatro, aparecen fuertemente estas ideas de expresión, de libertad, de juego, de comunicación, de arte, de colaboración, de trabajo colectivo, ¿no? De corporalidad, de cuerpo. Pero lo que sí podemos decir, voy a dejar de compartir un ratito para que así vuelvo. Ay, me siento feliz que me salió bien compartir. Me siento feliz que me salió bien compartir la pantalla. ¿Vieron? Lo practiqué, hice los deberes, fui haciendo todo. Lo que les decía, después voy a hacer una captura de pantalla y la voy a pasar al grupo del CPAC, así la difunde, porque la nube queda guardada, esta nube colaborativa, ¿sí? Entonces lo que me gustaba pensar o pensar a partir de lo que ustedes escribieron es que hay ideas que son muy movilizantes y muy fuertes, que nos apasionan, que nos atraviesan, esto del teatro como acción, arte, pasión, imaginación, comunicación, ¿sí? Pero lo que no podemos dejar de negar es que el teatro es una actividad muy compleja, muy significativa dentro del campo artístico. Y que en los últimos años y en las últimas décadas, el campo artístico se ha extendido, se ha diversificado, ¿sí? Y expresiones de eso, de esta extensión, de esta diversificación, como nunca antes en la historia tuvo el campo artístico, son el teatro en su relación con la salud o en relación con el campo de la salud, el teatro y la conservación, ¿no? Hace poco leía que en el plan del cóndor andino se usaban títeres de cóndores para alimentar a los cóndores que habían quedado huérfanos y que se les enseñaba por medio de los títeres a desarrollar ciertos comportamientos. Es decir, el arte, y el teatro y la conservación, el teatro y la salud como una herramienta para la prevención, ¿no? Cumplen funciones muy significativas dentro de nuestra sociedad. Y el teatro en la educación, y puntualmente el teatro en la escuela, es una parte muy importante de esta extensión y diversificación del arte. Pero cuando nos referimos a extensión y diversificación del arte, no podemos decir que son otras formas, ¿sí?, de llamar al teatro, ¿no? Y aquí hay un punto que me parece que es importante. Cuando hablamos de cada uno de estos, del teatro en la educación, el teatro y la salud, no estamos frente a otras formas de llamar al teatro, sino que estamos frente a otras versiones del teatro, ¿sí? Otras versiones del teatro, no otras formas de llamar. Es mucho más profundo. Estas otras versiones tienen finalidades propias, ¿sí? Y el teatro ha encontrado o ha empezado a configurarse como un campo de conocimiento específico dentro del teatro, produce un conocimiento específico. Hay una manera especial, ¿sí?, de hacer teatro en educación que no es la misma que hacer teatro dentro del campo artístico o hacer teatro en el campo de la conservación, ¿no? Es decir, si el teatro hoy está en la educación, es porque a la vez se lo ha considerado que es un saber importante
para la formación, ¿sí?, de una persona. Y esto es un punto en el cual me quiero detener, porque además vivimos en un país, y yo cuando empecé hace un ratito esta charla, les decía, este año se cumplen 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación, ¿sí?, en el que esto es texto de una ley, ¿sí? Este principio, ¿sí?, en el que se dice, bueno, el teatro en la educación es un saber importante para la formación de una persona, ¿sí?, una formación integral, ¿sí? Y acá aparecen algunas ideas que también yo me fui preguntando y que nos las vamos preguntando siempre en didáctica o en práctica docente, que es, entonces, ¿cómo encaramos nuestra actividad como profes, como docentes, artistas, investigadores, ¿sí?, cuando nos posicionamos en este rol? ¿Cómo encaramos esta otra versión del teatro, que es la versión del teatro en la educación, ¿sí? Y la podemos encarar como mínimo, ¿sí?, desde dos enfoques, entendiendo que estamos transmitiendo ese saber, ¿sí?, en el que nos preocupamos por que los estudiantes logren hacer algo, ¿sí?, o nos posicionamos sabiendo y haciendo consciente que es una instancia de formación. Nuestro objetivo es la formación de esos estudiantes. Y aquí ya no estamos en el plano de que nuestros estudiantes logren hacer, sino de que los estudiantes que atraviesan por ese curso de teatro, por esa materia de teatro, ¿sí?, logren no solo hacer, sino que también logren ser, ¿sí? Y es mucho más complejo, es mucho más profundo y es mucho más integral, ¿sí? Puede parecer como una discusión terminológica todo lo que estoy planteando, pero esta discusión o esta reflexión tiene incidencia directa en cómo nos paramos, ¿sí?, cada clase en la que vamos a crear experiencias de teatro en la educación. ¿Estamos allí para transmitir un saber o estamos allí para lograr que los estudiantes sean? Porque además, que el teatro hoy esté en la educación, ¿sí?, y que sea texto de una ley, es decir, es que a ese sujeto destinatario de nuestra acción educativa se lo piensa desde muchos lados distintos, ¿sí? Primero, son sujetos de derecho, ¿sí? Y esto seguramente ustedes lo han estado hablando con Marisol, con Laura, o con las charlas anteriores, con la de Alfredo, ¿sí? No quiero ser repetitivo, pero nunca nos tenemos que olvidar esto, de que son sujetos de derecho, ¿sí?, que son mucho más que un conjunto de facultades, ¿sí?, en las que, bueno, tenemos que lograr que hagan esto. No, porque son sujetos de derecho, y nosotros estamos allí para garantizar ese derecho, ¿sí?, a una educación artística de calidad. Esto para mí es importantísimo y nos genera a nosotros una responsabilidad enorme. Cada vez que crucen el marco de una puerta, tenemos que pensar que quienes están adelante nuestro son sujetos de derecho y que yo estoy allí para ayudar o acompañar en este camino de la formación del ser integral, no solo saber transmitir saberes teatrales, ¿sí? Y que además estos sujetos de derecho tienen una historia, ¿sí?, que están en constante lucha por construir sus identidades, ¿sí?, y que van a la escuela, por más que sea obligatoria, en busca de algo, ¿sí? Y esto también siempre lo tenemos que considerar. Como decía Mariela hace un ratito, yo tengo un tránsito, camino mucho las escuelas, soy un bicho de escuela, me gusta, eh, no me veo haciendo otra cosa más que profe de teatro, ¿sí?, porque soy un apasionado y he transitado por muchas escuelas, ¿sí? Y recién cuando estaba mirando los integrantes de aquí, de que están hoy reunidos en esta reunión, hay estudiantes que fueron
alumnos míos de secundaria, ¿sí? Y eso me pone, me obliga a tener un mayor desafío a la hora de hablar. Pero quiero contar algo que me pasó en la secundaria y que tiene que ver con esto de los estudiantes siempre van en busca de algo y que en el teatro lo pueden encontrar eso que van a buscar y que tal vez no saben qué es lo que van a buscar. Y, pero sí tengo que plantear la experiencia educativa de una manera tan generosa, tan flexible, para que puedan encontrar algo en ese buscar que no se sabe muy bien qué es lo que está buscando. Y yo siempre recuerdo que allá hace muchos años, en la escuela donde trabajo, habíamos hecho una obra, ¿sí? En la plaza del frente, ¿sí? Que de hecho acá hay uno de los actores que actuó en esa obra, ¿sí? Y él no me va a dejar mentir, que cuando la estábamos armando en la materia que se llama Proyecto de Producción en Teatro, ¿sí? Bueno, nada, teníamos obviamente que hacer mil trámites, ¿no? La autorización, que esto, que lo otro, repartir tareas, pensar entre todos qué queríamos contar, ¿no? Y recuerdo el caso de una estudiante que me dijo, profe, a nosotros el teatro nos cambió la vida. Ella lo dijo así al pasar, de hecho, capaz que ni se lo acuerda que me lo dijo, pero a mí me llegó muy fuerte esto, ¿sí? Porque dijo, a nosotros el teatro nos cambió la vida, porque fíjese que antes en la plaza, cuando éramos más chicos, nos peleábamos y ahora vamos a actuar, ¿sí? Eh, y verdaderamente es transformador y es transformadora, no solo para ese estudiante o para ese estudiante, sino también es transformador para el docente escuchar estas palabras. Y alguien que puede poner en palabras tan claramente, por más que lo haya dicho al pasar, es porque esa experiencia de teatro en la educación fue más que un momento de expresión, fue más que un momento de comunicación, fue un momento de expresión, fue un momento de comunicación, fue un momento de juego, fue todo eso y fue más, fue construcción de subjetividad, fue una instancia de construir conocimiento, ¿sí? Que nos desarrolla como sujetos. Y esto a mí, cada vez que entro a una clase de teatro, son palabras que resuenan en mi mente y en mi corazón. Esto de posicionar, es importante lo que pasa en ese momento, porque no sabemos cuándo va ese grupo a encontrar algo, ese individuo va a encontrar algo que nos ayude a seguir viviendo. ¿Se entiende lo que digo? Esto hacer, y no es menor esto. A veces el sistema hace que nos olvidemos de ciertas cosas, pero la clase de teatro tiene que ser un espacio para poder soñarse. La clase de teatro tiene que ser un espacio para que los estudiantes se puedan proyectar culturalmente en la sociedad en la que vivimos. La clase de teatro tiene que ser un ámbito para construir, ¿sí? Como decían recién, comunalmente aquello que tenemos en común, que en ese momento es un aprendizaje. Y aquí ya no solo suenan las palabras de Brunner, sino que también suenan las palabras de Dewey, ¿sí? Quienes están cursando práctica o han cursado práctica docente o didáctica conmigo, son autores a los que yo vuelvo una y otra vez. Esta idea la idea de que la clase de teatro es un ámbito para construir comunalmente aquello que tenemos en común, y aquello que tenemos en común es un aprendizaje, porque los aprendizajes se construyen de manera comunal, ¿sí? La clase de teatro tiene que ser un ámbito, ¿sí? Para sugerir mundos posibles, ¿sí? Por eso digo, hay autores que a mí me vuelvo como fanático y puedo ser como, ay, qué repetitivo los que han participado de clases en las que yo soy profe, esto lo digo hasta el cansancio, pero lo digo con convicción, ¿sí? Lo digo con convicción porque es muy importante el rol que estamos desempeñando y es muy importante cómo nos posicionamos frente a cada experiencia, ¿sí?
única del teatro en la educación, que es única e irrepetible también, ¿sí? Es decir, aquí hay latiendo ideas que a mí me parece que son importantes, que si vamos a hablar de contenidos teatrales, de prácticas teatrales, ¿sí? En la educación, tenemos que hablar de estas cosas. De que concebimos que el aprendizaje, como dice Brunner, es una actividad comunal, un compartir cultura, ¿sí? Y esto yo lo aprendí de la peor manera. ¿Por qué digo que lo aprendí de la peor manera? Porque me recuerdo que cuando yo recién me inicié a trabajar, trabajaba un día en Buenos Aires, yo tenía un trabajo estable, era sumamente infeliz, trabajaba en una obra social, ¿sí? Y yo quería hacer teatro en la educación y todos mis compañeros de la obra social me decían, pero no, te vas a morir de hambre, ya obviamente mi familia me lo había dicho cuando me había puesto a estudiar teatro, ¿no? ¿Qué vas es decir, como mucha carga negativa, bien intencionada, pero negativa al fin, ¿no? Y entonces, en ese momento, ese año, me acuerdo que yo había empezado a trabajar y me había unas suplencias en una escuela privada extraprogramática, ¿sí? No me pagaban nada y yo ya quería dejar con 4 horas extraprogramática mi trabajo, todo porque quería vivir de esto. Y bueno, lo logré igual, lo logré. Un día me acuerdo que me llama mi vieja, que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, y me dice, mirá, se abre una escuela de estética, que recién Nancy la mencionaba y que está Mariana en esta reunión, ¿sí? Se va a abrir una escuela y van a salir 12 horas de teatro juntas. Oh, para mí te imaginás, era como, wow, yo había ido a hablar con mi profesora de práctica docente, cómo podía ser para dejar de ser empleado público y pasar a ser profe de teatro, y mi profesora de práctica docente en ese momento me dijo, no se te ocurra por menos de 12 horas, porque si no, no vas a poder comer, ¿sí? Además, esto es tu trabajo. Cambiá, renunciá cuando por lo menos tenga 12 horas. Bueno, entonces cuando mi vieja me llamó, me dijo, vas a tener, hay 12 horas y no hay profes de teatro en el distrito. Allí fui yo, con mis 4 primeras horas de profe de materia extraprogramática en un colegio acá en Buenos Aires. Después viajaba a Suipacha y salieron los 12 módulos de la escuela de estética, ¿sí? Y después salieron otros 4 módulos en Mercedes, es decir, que yo vivía un día en Buenos Aires, al otro día me iba a Suipacha, después me iba a Mercedes, y así iba como con mi caracol, mi mochila caracol en las espaldas, recorriendo 100 kilómetros a la redonda, ¿sí? Pero la realidad es que entre el viaje, las clases, yo muchas veces no podía prestar atención a algo que es muy importante, que es cómo, bueno, pensar la experiencia, ponerme a planificar secuencias sostenidas, sino que iba haciendo lo que podía, porque además no estaba muy canchero, entonces iba como clase a clase casi armando y a ver qué iba a hacer en esa clase, ¿no? Y recuerdo que estábamos en la escuela de estética, en la hora habíamos terminado la hora del MOPI, que es como una hora donde los profes de la escuela de estética se reúnen a pensar proyectos institucionales porque se hacen cargo que la planificación didáctica tiene una implicancia en la planificación institucional y la planificación institucional tiene una implicancia en la planificación didáctica, que esto también me lo han escuchado 1000 veces decir quienes son estudiantes de la materia que yo ofrezco o dicto, no sé cómo decirlo, en los distintos profesorados, ¿sí? Entonces yo estaba así a último, ay, no hice la clase, no pensé la clase para tal grupo, ¿sí? Y entonces saqué de mi mochila, de mi caparazón de caracol, un montón de libros con juegos y ejercicios, ¿sí? Y entonces empecé, voy a hacer este, voy a hacer lo otro, y copiaba uno y otro, ¿no? Y la profesora de artes visuales de la escuela me miraba, y en un momento me dice, qué fácil es ser profesor de teatro, porque te compras 3 libros de juego, ¿sí? Y en 2 minutos armas tu clase. Yo les juro que para mí fue una cuchillada, porque yo, pero en algún punto me dejé interpelar por lo que dijo esa profesora, ¿no? Porque también la fácil es, ay, ¿qué está diciendo esta? Si en el teatro hacemos esto y esto otro, ¿no? Pero digo, me dejé interpelar lo que me estaba queriendo decir, porque era bien intencionado lo que ella me estaba queriendo decir. Y yo interpreté en ese momento que lo que me estaba queriendo decir esto es,
Si vos querés que la experiencia sea significativa, no podés ser un reproductor de juegos y ejercicios, por más libros y manuales que te compres en ese estilo. Porque ahí estás trabajando para reproducir una cultura que es monolítica, ¿sí? Y que se reproduce, y sos solamente el medio de reproducción cultural, ¿sí? Y esa no es nuestra función. Nosotros somos profe de teatro, ¿sí? Allí tiene que suceder algo. Allí tenemos que pensar que ese aprendizaje o ese contenido que estamos abordando lo estamos construyendo entre todos, ¿sí? Por eso, ¿sí? Quiero volver a traer una vez más las palabras de Brunner, en la que dice: la cultura está en constante negociación. El teatro y la educación son un gran foro donde se intensifica esa particularidad o ese espacio donde la cultura se negocia y se renegocia constantemente. Menuda tarea es la que tenemos, ¿no? Si pensamos que cada clase es una instancia para negociar significados, para construir aprendizajes comunalmente. Entonces no nos podemos hacer los distraídos ante esto. Tenemos que ser responsables, ¿sí? Y también muchas veces no pensar que somos los que las tenemos clara del mundo del teatro y porque yo aprendí esta actividad o porque conozco tantos tales conceptos, soy el que la tiene más clara. No, porque cada clase de teatro es una instancia para negociar significados, para construir aprendizajes comunalmente. ¿Se entiende lo que digo? Es una instancia donde se intensifica esa función de foro cultural, de la que habla Brunner, ¿sí? En la que participan estos estudiantes y yo y esta institución, ¿sí? Entonces, todos los que participan de esta instancia de foro cultural, ¿sí? Que somos ahora en este caso, lo estamos aquí reunidos, de hecho creo que me encantaría que lo estemos haciendo, esto negociando los significados que traemos, si no esto no tiene ningún sentido, ¿sí? No están consumiendo esos conocimientos, no están adquiriendo conocimientos, están negociando significados y construyendo conocimiento. Y esto lo tenemos, se nos tiene que encarnar, porque nos va a posicionar profesionalmente desde otro lugar. ¿Sí? Por eso digo, esto yo lo aprendí de la peor manera. Porque la profe fue sincera y me dijo, pero es tan fácil. Claro, ser un profe o una profe que reproduce, ¿sí?, los ejercicios que aprendió en sus horas de actuación o que lo sacó de un manual de juegos y ejercicios teatrales, verdaderamente es algo fácil. Porque no estás teniendo en cuenta a ese otro adelante tuyo. ¿Se entiende lo que digo? Esto, por eso, no es menor que en un día como hoy nos sentemos a pensar cómo tiene que ser el lenguaje de la educación, ¿sí? Como el lenguaje de la educación teatral. Y tiene que ser un lenguaje de creación de cultura, que debe alejarse de esta mirada transmisiva, ¿sí? Es un punto al que yo siempre vuelvo, perdónenme los que ya me escuchan hablar cada viernes, cada día, porque lo digo una y otra vez y dicen, ¿para qué estoy aquí que está diciendo lo que dice siempre? ¿Por qué? Porque quiero que construyamos juntos un registro de mirada, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que este lenguaje de la educación, ¿sí?, tiene siempre que expresar una actitud y a la vez, ¿sí?, invitar a que se expresen contraactitudes. Y es aquí donde reside el germen democratizador de estas prácticas del teatro en la educación, ¿sí? Yo expreso una actitud y tengo que dar siempre un lugar a que se exprese una
contraactitud, para que esa manera de comunicarnos, de negociar significados, sean, ¿sí?, siempre democratizadoras. Y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las características, ¿sí?, de estas prácticas que democratizan la cultura, que crean cultura? ¿Sí? Desde nuestro lugar de profe tenemos que ser conscientes que tenemos que promover la cultura participativa, ¿sí?, que le tenemos que dar a los estudiantes, ¿sí?, un rol activo, ¿sí?, para que produzcan y difundan nuevos contenidos. ¿Estamos? Trabajar fuertemente y con conciencia que estamos construyendo una inteligencia colectiva, ¿sí? Y acá quiero traer otra anécdota que me parece que es importante, que es que cuando yo recién empecé a trabajar como profe de teatro, uno de los primeros libros que me fui a comprar es el libro de Esther Trozo, gran maestra de todos los profes y las profes de teatro, ¿no? El de teatro, adolescencia y escuela, o adolescencia y educación, ¿no? Artes y escuela. Y, y siempre me quedó con que en esa compra me llevé una una contradicción, porque todo esto que yo estoy diciendo, Esther, que fue una de las pioneras que luchó para que el teatro esté en la escuela, también lo dice, ¿no? Y lo defiende con prácticas concretas, ¿no? Pero en la librería donde compré ese libro, me vino un señalador que decía Librería Pepito, ¿no? No me acuerdo cómo era la librería, sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Decía, Librería tanto, 30 años acercándolos a la cultura, acercándote, creo que decía, acercándote a la cultura. Y yo decía, qué contradicción fuerte, porque justamente me parece que la presencia del teatro en la educación tiene que ver con esto, con que no estamos acercándonos a la cultura, sino que estamos construyendo, creando cultura, ¿sí? Porque somos todos partícipes de esta cultura, ¿sí? Entonces esta cuestión del señalador a mí siempre me quedó como una tensión allí que es importante, pero que ayudó también a alimentar mi perfil como artista, docente e investigador, ¿no? Pero hasta aquí es todo muy bonito, pero como profes de teatro, y más ¿sí?, para ir volviéndonos cada vez concreto, tenemos que pensar cómo se concretan estas prácticas democratizadoras, cómo se manifiestan de manera concreta, ¿sí?, en una clase de teatro. Y acá se los quiero preguntar a ustedes. ¿Cómo se manifiestan de manera concreta estas actividades que promueven la cultura? Genéricamente, le digo, no quiero que me digan una actividad podría ser esto, me digo, genéricamente. ¿Cómo se vuelve concreto esto que yo estoy diciendo que parece tan abstracto? Esto de mediante qué se promueve la cultura participativa, mediante qué se promueve el rol de los estudiantes. ¿Quién quiere hablar? A ver. Profe, Sí. pienso quizás mediante el juego. Dale, cielo, sí. Mediante el juego, pienso que Mediante, se construye la cultura, sí. bien, mediante juego, cielo. A ver, Lucas Trejo, ¿vos qué ibas a decir? No, para mí tiene que ver, o sea, digo, para mí tiene que ver un poco con cualquier tipo de actividad que tenga significancia. Digo, y al tener significancia, creo que ahí van a salir esta parte de lo que me importa o lo que no me importa, pero incluso en estos debates, ¿no? Me parece que si generás esa idea de que me importa, por un lado, por lo positivo, por lo negativo, por lo que quieras llamar, me parece que ahí habilita la práctica democrática, sea un juego, una actividad, un compartir, una charla, un debate o el recibir la mirada del otro, ¿no? Bien, bien, es decir, que no solo mediante el juego, no solo mediante el juego, dice Lucas, sino mediante una charla, mediante una conversación, también es importante porque crea sentido. Bien, ¿qué más? Pau, vos habías levantado la Sí, mano, me parece. quería justamente eso contar, que a mí me pasó en una charla, yo lo sentí así, tal cual, sentí el peso de lo que estaba pasando en una charla, y era de fútbol. Un nene contaba
de que él jugaba a la pelota con los varones más grandes y cómo hacía él para ser más ligero que los otros más grandes, porque al ser más chiquitito más veces le podía sacar la pelota. Y otra nena que jugaba a la pelota con mujeres grandes, contaba también su experiencia. Y entre ellos empezaron como a ir desde su lugar cada uno. Y yo dije, lo que está pasando acá es genial, porque esa nena nunca se animaba a hacer en grupos así, a estar con otros nenes, era muy tímida, y a partir de ese momento en el que su compañero le devolvió también a ella algo de esto la participó de lo que estaba, de Bien. lo que fue entre ellos, y después se notó un cambio en ella. Bien. En las próximas clases. Bien, entonces empiezan a aparecer, a ver, bien, Pau, ahí anoté algunas cositas, ahora voy a ir recogiendo lo que dijo cada uno y cada una de ustedes, pero veo que Arce Catalina también está levantando la mano. Yo creo que es más que nada dar el lugar, ¿no? A mí me pasaba que cuando hacía teatro el profe nos preguntaba, bueno, ¿para qué creen que sirve esto? ¿Qué creen que les deja esto? Y la reflexión y dar la palabra como que da el lugar a que capaz el estudiante dé su opinión y qué le gustó, qué no le gustó. Si vos no le das el ok, capaz él no le sale porque cree que no tiene el lugar, pero es importante hacer saber que todos tienen el lugar de decir lo que sienten y lo que piensan. Bien, bien, bien. ¡Ay, Uya! Sí, mirá, no te había visto. ¡Hola! ¡Qué Hola, Lu. alta me dejaste la vara, Mariano! ¡Qué alta me has dejado la vara! Es que, vamos a decirle, porque por ahí los demás no saben, que Lu es la profe que está haciendo la suplencia en la escuela, es la profe donde yo soy vicedirector. Lu ahora es la profe, hace muy poquito, es la profe de proyecto de producción. Me alegra verte, Lu. Bueno, ya nos vemos siempre, pero... Me alegra escucharte, otra vez. Nada, yo intento, ahora estoy empezando a trabajar en lo que es escuela pública, pero siempre vine del taller, y en el trabajo con adolescentes sobre todo me parece que es principal en todo lo que, en todo lo que sea trabajar, preguntarles de qué quieren hablar, sin tapujos. Yo ahora justo estoy en 2 escuelas con PPT, con proyecto, y ellos están generando sus proyectos, y es como, para mí es esencial saber de qué quieren hablar ellos, más allá de los contenidos que querramos dar nosotros, de que tal vez queremos mucho incluir todo lo que es ESI, un montón de cosas, dejarles la posibilidad de que ellos también elijan las temáticas que son en realidad los protagonistas de lo que les está pasando y de sus vidas, por decirlo de alguna manera. Nada. No solo dejarlo, sino bancárselo también, ¿no? Porque a veces adoptamos medidas como pseudos democráticas, es decir, ay, le damos el espacio, pero después no nos bancamos lo que se viene, ¿no? Entonces enseguida nos ponemos ahí a cercenar. Y esto es importante. Lo que fueron diciendo cada uno de ustedes, que yo fui acá como anotando, es decir, estas prácticas democratizadoras, por decirlo de algún modo, se concretan mediante el juego, mediante el compartir, mediante el diálogo, el intercambio, ¿no? Esta idea del intercambio como una especie de reconocimiento del otro y en el otro, ¿no? Me parece que es importante, experimentando, explorando, ¿sí? Proponiendo, dejando proponer, sostener que que es un espacio para proponer, pero que también es un espacio para reflexionar, ¿sí? Y aquí esto también me parece que es muy importante, y también yo lo aprendí de la peor manera, ¿no? Porque, digo, esto siempre nosotros tenemos que garantizar esta idea de que se puede aprender jugando. Pero por supuesto que la tenemos que fortalecer y enriquecer mediante la reflexión, porque mediante la reflexión nosotros
podemos nombrar lo que estamos haciendo, ¿sí? Nos ayuda a poder nombrar qué es lo que estamos haciendo. Y esto es importante. Yo les decía que lo aprendí de la peor manera porque cuando yo trabajaba en esta escuela de estética, al principio teníamos muy poca matrícula, poquitísima matrícula, porque además no estaba muy claro en la comunidad cuál era la propuesta de la escuela de estética, ¿sí? Se miraba con cierto temor, no temor de miedo, sino con ciertos reparos, a ver qué era una escuela de estética, que había que ir a contraturno, ¿sí? Entonces no fue que la comunidad se volcó en masa o estaba diciendo, ay, qué suerte, llegó la escuela de estética, vamos todos y todas a la escuela de estética. No, fue un trabajito, ¿sí? De conformación y de visitar muchas escuelas, ¿sí? Con los estudiantes de la escuela de estética, de hacer muchos proyectos de articulación, de clases compartidas, ¿sí? Y recuerdo que en una de las primeras visitas que hicimos a una primaria, ¿sí? Para trabajar articuladamente entre los estudiantes de la escuela de estética y los estudiantes de la primaria, la señorita, la maestra de la clase nos recibe y le dice a los estudiantes, ay, vinieron a visitarnos los chicos de la escuela de estética. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que hacen en la escuela de estética? ¿Sí? Y entonces el grupito de estudiantes que ha venido estaban ahí súper emocionados porque se les daba la palabra y esa instancia de hablar frente a chicos y a chicas que no conocían. Dicen, bueno, no, nosotros en la escuela de estética hacemos de todo. En artes visuales nosotros estamos aprendiendo a pintar un mural y lo hacemos entre todos juntos. Lo primero lo diseñamos y ahora ya lo estamos pintando. ¡Ay, qué bien, qué hermoso! Decía la maestra. Y en expresión corporal, ¿qué están haciendo? Y bueno, entonces salta otra nena y dice, no, nosotros en expresión corporal estamos preparados, siempre trabajamos como nuestro cuerpo, lo estamos aflojando y reconociendo si tenemos tensiones. ¡Ay, qué maravilloso! Decía la maestra. ¿Y en música qué hacen? No, en música estamos haciendo instrumentos cotidianos porque vamos a armar como